Hola a todos, os presento un nuevo vídeo del tema 4. En este trataremos los siguientes apartados: definición de procesador DSP, características de los procesadores DSP, arquitectura de la CPU, formato de los datos, arquitectura de memoria e interface de entrada-salida. Un procesador digital de señal es un microprocesador específicamente diseñado para tratamiento de señal. Los procesadores DSP están diseñados para soportar tareas de altas prestaciones repetitivas y numéricamente intensas. Para esta finalidad incluyen características como arquitecturas de CPU específicas, respuesta en tiempo real, arquitecturas de memoria de accesos múltiples y capacidades de comunicación de entrada-salida. Los DSP están diseñados teniendo en mente el mismo conjunto de operaciones básicas como son sumas, productos y desplazamientos. Si tomamos como ejemplo la ecuación de un filtro FIR y se realiza el desarrollo de dicha ecuación, el primer producto corresponde con xdn por h de 0, llamemos P0 a dicho producto. A este habrá que sumarse con el siguiente producto, xdn menos 1 por h de 1, llamémosle P1. Y así sucesivamente se van obteniendo los productos y sumándolos hasta que se obtiene la muestra de salida actual. Si tomamos una etapa de este sumatorio consistente en una operación MAC de multiplicación-acumulación, vemos que se implican las siguientes operaciones: lectura de la muestra de entrada y del coeficiente en memoria, producto de ambos valores, suma del producto obtenido con el anterior y almacenamiento del resultado de la suma. Para obtener una muestra de salida se requieren m etapas, como la anterior, donde m es el orden del filtro, lo que implicará realizar 2m lecturas en memoria, m productos, m-1 sumas, m almacenamientos temporales, un almacenamiento en memoria de la muestra de salida. Para obtener n muestras de salida habría que repetir todas estas operaciones n veces. Si a estos requerimientos de cómputo además se añade la condición de respuesta en tiempo real, la exigencia de respuesta del sistema se acrecienta, por lo que debe contar con recursos de cómputo y de memoria muy elevados. En cuanto a las características de los procesadores DSP, en la estructura de la CPU implica una aritmética especializada de alta velocidad, muchos registros para guardar datos y además de estas otras características que influyen en la potencia y velocidad son la anchura de palabra del procesador, la velocidad de operación, la ejecución mediante técnicas de pipeline y el manejo de array con unidades propias. En cuanto a la organización de memoria, esta debe ser capaz de realizar múltiples accesos para captar dos operandos y almacenar un resultado en el mismo ciclo de instrucción. En cuanto a la interface de entrada-salida, son capaces de realizar transferencia de datos con el mundo real y comunicación con otros procesadores. La anchura de palabra del procesador es el número de bits que se pueden operar en paralelo o tamaño de datos de la ALU. Hay que distinguir dos tipos de procesadores. En los procesadores de coma fija, la anchura de palabra más común es 16 bits. Y en lo de coma flotante de 32. Además, la anchura de palabra determina el tamaño del bus de datos. En cuanto a la velocidad de operación, se suele medir en bits, que son millones de instrucciones por segundo, o en megaflop, cuando el procesador opera con datos en coma flotante. La tabla muestra estos parámetros para algunos ejemplos de procesadores DSP. La regla general es que los procesadores DSP de coma fija son de 16 bits y los de coma flotante de 32 bits, aunque hay excepciones como por ejemplo el DSP de Motorola DSP5600 que tiene un ancho de palabra de 24 bits. En cuanto a los MIT, existe mucha variabilidad y hoy en día se alcanzan valores pico de hasta 1000 megaflop. El pipeline consiste en dividir una operación o secuencia de operaciones en otras más sencillas que se pueden realizar en paralelo. Las instrucciones se ejecutan en fases bien diferenciadas, como son captación de la instrucción, decodificación, búsqueda de operandos y ejecución. Estas fases se usan para la definición de las etapas de pipeline bajo la suposición de que cada fase ocupe un ciclo de reloj. La ejecución secuencial de las fases de las instrucciones o sin pipeline se muestra en este ejemplo donde se ejecutan dos instrucciones, la instrucción I1 y I2. La característica es que la instrucción siguiente no se puede
ejecutar hasta que no concluya la anterior. Entonces se van realizando cada fase de la instrucción I1 en un ciclo y cuando concluye la instrucción I1 se puede empezar la captación y ejecución de la instrucción I2. En este caso sin pipeline la instrucción tarda 4 ciclos en concluirse. En una ejecución con pipeline es necesario que el procesador sea capaz de realizar 4 fases en paralelo. En este ejemplo de ejecución con pipeline tendríamos que la instrucción 1 se capta en el primer ciclo y en el segundo ciclo se capta la instrucción 2 y en el tercer ciclo la instrucción 3 y así sucesivamente. La decodificación de la instrucción 1 ocurre en el ciclo 2 y en los ciclos siguientes la decodificación de las siguientes instrucciones. La búsqueda de operandos de la instrucción 1 ocurre en el ciclo 3 y en los ciclos siguientes se decodifican las siguientes instrucciones y por último la ejecución de la instrucción 1 ocurre en el ciclo 4 y la ejecución de las siguientes instrucciones se ocurre en los ciclos a continuación. Como vemos, en cuanto el pipeline se llena en el ciclo 4, tiene el resultado de una instrucción por ciclo, lo que mejora notablemente la velocidad del procesador. Veamos qué ocurre cuando entra una instrucción de salto en el pipeline. Si la instrucción que se capta, por ejemplo, en el ciclo 1 se capta una instrucción de salto, en el ciclo 2 se capta la siguiente instrucción, pero cuando llega la decodificación de la instrucción de salto en el ciclo 2, todo el pipeline se para porque no puede seguir captando instrucciones hasta que no se concluya la instrucción de salto. Entonces, en el ciclo 4, cuando se concluye la instrucción de salto, se puede captar la siguiente instrucción, llamémosle N1, y ahora ya se operaría de forma normal, en el ciclo siguiente se decodifica, se busca operandos y se ejecuta. Como consecuencia, tenemos 3 ciclos en los cuales no ha habido resultado de instrucción. Se denominan ciclos no. A partir del ciclo 8, el pipeline está lleno y empieza a funcionar en modo de una instrucción por ciclo. En cuanto al manejo de array, pues requiere que los datos puedan ser captados eficientemente desde posiciones consecutivas de memoria y para ello dispone de registros de direcciones y unidades generadoras de direcciones. La generación de direcciones es un importante factor en la velocidad de los procesadores de SP. Incluyen la generación de nuevas direcciones con métodos complejos como direccionamiento circular o direccionamiento birreverse, que se usa en la transformada rápida de Fourier. Según el formato de los datos, los procesadores pueden ser de coma fija o de coma flotante. El formato de coma fija sirve para representar valores enteros o fraccionarios y el formato de coma flotante para valores reales. En cuanto a los enteros, en la figura aparece la representación de un número entero en coma fija. El primer bit es el bit de signo y los pesos se corresponden a una notación en complemento a 2. El ejemplo 1 es un número positivo y el valor decimal se obtiene sumando las potencias correspondientes a las posiciones de los 1. Y el segundo ejemplo es un número negativo y igualmente el valor decimal se obtiene sumando las potencias de 2 correspondientes a las posiciones de los 1. Los números fraccionarios en coma fija, aparece un punto decimal que está justo después del signo y los pesos asociados son los que corresponden con una notación de complemento a 2. En el ejemplo 1 tenemos un número positivo, igualmente se suman los pesos correspondientes a los 1 y en el ejemplo 2 tenemos un número negativo fraccionario, el cual se suman los pesos correspondientes a los 1 y aparece el valor del número. Ambos formatos, entero y fraccionario, son idénticos y corre a cargo del programador la interpretación de los resultados según la posición del punto decimal. El punto decimal no se almacena. En el formato de coma flotante, los números vienen representados mediante una combinación de mantisa y exponente. La mantisa es un número fraccionario con signo. Normalmente existe un bit implícito, que es un 1 entero, y el exponente es un número entero en complemento a 2. El siguiente ejemplo muestra cómo se obtiene el valor de un número a partir de mantisa y exponente. Se obtienen por separado los valores de la mantisa y del exponente y el valor del número se obtiene multiplicando la mantisa por 2 elevado al exponente. La mantisa es un número fraccionario entre menos 2 y más 2 y el exponente es un número
entero en complemento a 2 e indica el número de posiciones que debe ser desplazada la mantisa para obtener el valor del número representado. Se usa base 2 y esta no se guarda en ninguna posición de memoria. La siguiente tabla muestra las características de los procesadores de CPU según sea coma fija o coma flotante. Los primeros procesadores eran de coma fija, aunque en la actualidad son la mayoría de coma flotante. Otro concepto relacionado con el formatado de los datos es la precisión. La definición de precisión está basada en el error de cuantificación. Este es el error introducido cuando se pasa de un formato largo a uno corto. Por ejemplo, cuando se redondea el valor 1,325 a 1,33, el error introducido es la mitad de la última cifra del formato corto. La precisión disponible se define como la razón entre el mayor error de cuantificación y el valor representado. Si tenemos un formato fraccionario de 16 bits, cuyo valor máximo es 1, la máxima precisión disponible es el logaritmo en base 2 de el máximo valor que se puede representar dividido entre el máximo error de cuantificación, y esto es igual al logaritmo en base 2 de 1 dividido entre 2 elevado a menos 16, que es igual a 16. Notar que si el valor representado es más pequeño en magnitud que el máximo, la precisión es menor que la máxima disponible. Esto nos da una idea de la importancia del escalado de la señal cuando se utiliza coma fija. Igualmente, la máxima precisión aritmética en el formato de coma flotante será el número de bits de la mantisa. El rango dinámico es la diferencia entre el mayor y el menor número que pueda ser representado. En coma fija, el rango dinámico viene por el rango de valores o las restas del rango de valores, y en el formato de coma flotante el rango dinámico viene dado principalmente por el valor del exponente. La tabla muestra una comparativa de los procesadores de coma fija y de coma flotante en relación con las características de precisión y rango dinámico. Ambos tienen registros de precisión extendida y el formato de coma flotante tiene una aritmética más flexible y soportan datos además en coma fija. El escalado es imprescindible en los procesadores de coma fija para mantener la mayor precisión posible, en tanto que los procesadores de coma flotante se realiza automáticamente por el formato. En los procesadores de coma fija, la máxima precisión disponible son 16 bits. En cuanto a los procesadores de coma flotante, la máxima precisión son 25 bits, si se tiene en cuenta el bit implícito. En cuanto al rango dinámico, en decibelios se obtiene dividiendo el mayor valor entre el menor valor representado en el formato y realizando el logaritmo en base 10 de dicha cantidad y multiplicando por 20. Vemos la diferencia que existe entre el formato de coma fija, suponiendo n32, y el formato de coma flotante en cuanto al rango dinámico. Pasamos con esto a la arquitectura de memoria. Una de las características más sobresalientes de los procesadores de SP es su capacidad de realizar una operación MAC en un ciclo de instrucción, es decir, es capaz de captar dos operandos y almacenar un resultado. Además, hay que tener en cuenta que la instrucción debe ser captada, por lo que se tienen de 3 a 4 accesos en un solo ciclo de instrucción. Hay dos métodos para alcanzar múltiples accesos por ciclo de instrucción, que son arquitectura Harvard y arquitectura von Neumann modificada. La arquitectura Harvard tiene dos buses de memoria físicamente separados que permiten realizar dos accesos simultáneos. Un acceso para captar una instrucción y otro bus, otro posible acceso para captar operandos. Además, está la arquitectura Harvard modificada, que incluye una caché de instrucciones, lo que permite captar dos operandos en el mismo ciclo de instrucción. Se habla de Super Harvard Architecture o SHARP. La arquitectura Harvard resulta cara para extenderla fuera del chip. La arquitectura von Neumann modificada usa un solo bus de memoria. Este sería el esquema de dicha arquitectura, pero permite múltiples accesos a la memoria por ciclo de instrucción. Simplemente la memoria trabaja a una mayor velocidad. La arquitectura von Neumann modificada permite todos los accesos necesarios: captación de la instrucción, captura de los operandos y almacenamiento de resultados. Ambas arquitecturas requieren la atención del programador para la localización de los datos en memoria y permiten la ejecución pipeline de las instrucciones. En cuanto a las interfaces de entrada-salida, los DSP trabajan mucho con el mundo real. A diferencia de los computadores de propósito general, estos operan con señales que están siendo generadas en ese mismo momento. La figura muestra un esquema típico de comunicación de un procesador DSP que incluye comunicación con el host, comunicación con señales del mundo real,
y comunicación con otros procesadores. Las señales son normalmente manipuladas a través de puertos series síncronos de alta velocidad. Un puerto serie síncrono requiere solo 3 hilos para realizarse: reloj, datos y palabra SIM. Con esto concluyo el vídeo y os doy las gracias y os espero en el próximo.